Hola mis hermanos, empezaremos una nueva serie de estudios. Estaremos estudiando la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y en esta clase empezaremos por la introducción de esta carta. Espero sea de bendición para cada uno de ustedes. Esta es una de las cartas escritas, como recién dijimos, por el apóstol Pablo. No hay duda dentro de los eruditos de que esta carta es escrita por él. De hecho, en la satulación, en el primer versículo, ¿cierto? En el saludo, Pablo se identifica como tal. Dice el versículo 1 lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando Pablo estaba terminando su tercer viaje misionero, o al cierre de este, escribió esta hermosa carta llena de poderosa enseñanza y doctrina desde la ciudad de Corinto en el año 56 aproximadamente después de Cristo. Una mujer llamada Febe, diaconisa de Cencrea era una pequeña ciudad portuaria localizada al este de Corinto. Fue la responsable esta mujer, Febe, de llevar esta carta a los hermanos de la iglesia en Roma. Esta iglesia de Cencrea, de donde era Febe, fue fundada también por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y fue plantada también por la misma iglesia de Corinto. Más que cualquier otra persona, el apóstol Pablo fue responsable del esparcimiento del evangelio de Jesucristo y del cristianismo a lo largo de todo el imperio romano. Roma era la capital y la ciudad más importante del imperio romano. Dicen algunos de los eruditos de que los que se convirtieron en Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo fueron probablemente los que fundaron la iglesia allí en Roma. Pablo había querido visitar por mucho tiempo la iglesia de Roma, pero por la voluntad de Dios no había podido, como lo manifiesta en el versículo 13 del capítulo 1, que dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pablo había intentado por mucho tiempo visitar Roma, pero se le había hecho imposible. Pero piense en esto, mi hermano. Si Pablo hubiese podido visitar Roma desde mucho antes, tal vez esta carta no hubiese sido escrita. En la providencia de Dios, la incapacidad de Pablo también de visitar Roma le dio al mundo, a usted, a mí, esta obra maestra inspirada por el Espíritu Santo, obra de doctrina del Evangelio. Hermanos, el propósito primordial del apóstol Pablo fue enseñar las grandes y hermosas verdades del Evangelio de la Gracia a creyentes que nunca habían tenido o recibido una instrucción apostólica. Pablo también era personalmente desconocido en la iglesia de Roma y, como dije recién, esperaba visitarla pronto, pero le había sido imposible. Quería visitar Roma por varias razones: edificar a los creyentes, predicar el Evangelio, conocer a los cristianos de la iglesia de Roma para que pudieran alentarlo a él y ayudarlo también en su ministerio planificado en España. La iglesia de Roma estaba doctrinalmente sana, pero necesitaba instrucción doctrinal apostólica, la cual esta hermosa carta posee. El tema principal es el Evangelio de Jesucristo. Es la justicia que viene de Dios. La verdadera y gloriosa verdad de que Dios justifica por gracia a pecadores culpables, condenados únicamente a través de la fe en Cristo solamente. La palabra justo se usa de una u otra forma más de 40 veces en este libro o en esta carta escrita a los romanos. Presenta verdades doctrinales, como dije recién, de la justificación, también de santificación, adopción, juicio e identificación con Cristo. Presenta también verdades prácticas enseñando el secreto de la victoria cristiana sobre la carne, los deberes de los cristianos los unos con los otros y también con el gobierno. A grandes rasgos, el libro se podría dividir en 4 o 5 partes. Primero, condenación. Después, justificación.
santificación, restauración y aplicación, aunque cada una de estas divisiones tiene otras subdivisiones. En otras palabras, o de otra forma, también podría dividirse de la siguiente manera: pecaminosidad, salvación, santificación, soberanía y servicio. La carta empieza con una salutación en el capítulo 1, desde los versículos 1 al 7, donde Pablo se identifica y saluda a los hermanos en Roma. Habla en resumidas palabras del glorioso evangelio de Jesucristo, del cual él había sido apartado. Leamos los primeros 7 versículos. Estudiemos los primeros 7 versículos. Vemos en la salutación, ¿cierto? Al comienzo, en el saludo personal de Pablo, una gran cantidad de doctrina y enseñanza. En este simple saludo tenemos una gran cantidad de información que podríamos estar analizando y estudiando un mes entero. El versículo 1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vemos que Pablo se describe con 3 características importantes en este versículo. En primer lugar, debemos mencionar que las palabras hacer, ¿cierto? No aparecen en los manuscritos originales. Por ejemplo, donde dice llamado a ser apóstol. Esa palabra, esas 2 palabras, a ser, no aparecen en los manuscritos originales. En otras palabras, este versículo debiera leerse así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado un apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El nombre Pablo, que proviene del latín Paulus, significa pequeño. Ahora vemos que Pablo, desde el principio de esta carta, se identifica a sí mismo como un siervo. La palabra que se usa en el griego es doulos, que significa esclavo, o sea que Pablo fue esclavo de Jesucristo. Ahora sabemos, él era un apóstol, estamos claros con eso. Pero primero, él se identifica como un esclavo, o sea, como alguien obligado a servir. Y es importante que observemos esto. Es importante que sepamos por qué Pablo tomó este lugar voluntariamente. Sabemos como doctrina y enseñanza de la palabra que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y envió a su Hijo Jesucristo, el cual entregó su vida, se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Bueno, y nosotros en respuesta deberíamos tener esta actitud o esta característica de siervo o esclavo de Jesucristo. Pero note algo, Él no nos obliga a ser sus esclavos. Es una decisión que nosotros deberíamos tomar: convertirnos en un esclavo y servidor de Jesucristo. Piensa en lo maravilloso de tener el privilegio de convertirse en un esclavo del Señor Jesucristo. Tenemos que hacer esto con nuestra propia cuenta. Él no los obligará. Si vemos la conversión de Pablo camino a Damasco, lo que se le dijo a Pablo cuando el Señor le detuvo y se le apareció en el camino en Hechos capítulo 9, leeré los versículos del 3 al 6, dicen así: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, primero Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fue en ese momento que Pablo llegó a conocerle como su Salvador personal. Pero Pablo le hizo una segunda pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento Pablo se hizo un esclavo en el servicio a Jesucristo. Entonces un siervo de Jesucristo es un esclavo que está dispuesto y entregado a todo por su Señor.
En ese sentido, somos esclavos si voluntariamente estamos dispuestos a servir a nuestro Dios. Que podamos decir como Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy dispuesto a servirte como esclavo. Esclavo o siervo es entregarse de todo corazón y totalmente motivado por amor a nuestro gran amor divino, quien nos salvó y borró nuestro pecado y nos libró de la muerte eterna. Ahora también, en el primer versículo vemos que él no solamente fue un esclavo o siervo de Jesús, sino que también se identificó como su apóstol. Nos da a conocer que Cristo mismo lo llamó para ser un apóstol, que él fue llamado para desempeñar ese oficio. No fue algo que Pablo escogió. El Señor Jesús le dijo que sería su testigo. Primero se identificó a sí mismo como un siervo o esclavo de Cristo y entonces fue llamado a ser apóstol. Y en realidad, este es el único tipo de persona que Dios puede usar como su siervo. La persona que Él haya llamado o escogido. La persona que haya respondido a ese llamado. Solo esa persona puede ser siervo de Jesucristo. Más adelante, a medida que vayamos avanzando, veremos las posiciones que hay con respecto al llamado de Cristo, a la salvación, que si somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, donde Dios dijo tú sí y tú no, o si Dios en su soberanía sabe quién realmente tomaría la decisión por Él, con las bases bíblicas de que cada enseñanza plantea. Pero bueno, Pablo dijo ser un apóstol, que significa alguien que ha sido enviado. El Señor dijo que ningún enviado es más que el que lo envía. En Juan 13:16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. La palabra se refiere a alguien elegido por el Señor Jesús para anunciar el Evangelio. Y un requisito es que tenía que haber sido testigo de Cristo resucitado. Y Pablo le vio y dijo en 1 Corintios 15, del 8 al 10, dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Otra marca que era un distintivo de un apóstol era que un apóstol tenía que tener lo que podríamos llamar dones que sirvieran como señales. Y Pablo dijo que podía hablar en otras lenguas. Y una vez más, en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 22, dijo que el hablar en lenguas era una señal especial para los incrédulos, de modo que creemos que este don, por lo menos en parte, consistía en poder hablar y testificar de Cristo en su propio idioma a los que no conocían el griego, el latín o el hebreo que Pablo hablaba normalmente. Otro don que Pablo tenía, que lo señalaba como apóstol, era el de la sanidad. Pedro también tenía este don de sanidad. Y por tanto Pedro como Pablo tenían también el don de levantar a los muertos. Entonces Pablo fue un esclavo en el servicio de Jesucristo, fue llamado un apóstol y ahora tenemos una tercera cosa que dice en cuanto a él. Dice el versículo 1 que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Pablo había sido apartado, separado para algo. No dice aquí que él estaba separado de algo, sino apartado para el Evangelio de Dios. No hay un significado negativo en esta expresión. Es una separación totalmente positiva para el Evangelio. El Evangelio es de Dios, pues tuvo su origen en Dios. Es algo que proviene de la mente de Dios. Volvamos a esta frase. Dice apartado para el Evangelio. Pablo no indicó que había sido separado de alguna cosa, sino apartado para algo. En otras palabras, la expresión apartado para tiene un significado maravilloso, hermoso, que debemos ver. Algunos cristianos hacen énfasis en
en estar separados o apartados de algo, lo cual tiene una connotación negativa y de orgullo espiritual. Un cristiano que está apartado o separado de algo y no apartado para Cristo tendrá una vida espiritualmente árida. No disfrutará de la alegría de su salvación y se convertirá en una persona crítica de los demás. Son muchos los que usan esta palabra en un sentido totalmente negativo. Es como si la vida cristiana consistiera solamente en despojarse de esto o de aquello. Algunos solo tienen en su mente una larga lista de cosas que no pueden hacer. ¿Qué puede pasar con estas personas, con estos hermanos? Pueden perder su perspectiva espiritual, pues lo de mayor importancia es el ser separado para algo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo está indicando que los creyentes que vivían en Tesalónica, cuando aceptaron a Cristo como su Salvador personal, se convirtieron, o sea, se apartaron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, es necesario que cada uno de nosotros nos separemos para Cristo. Si estamos dispuestos a separarnos para Cristo, entonces automáticamente ocurre la separación de los demás. Lo importante es apartarse para algo y no de algo. Si usted se ha separado para el Señor Jesús, entonces no tendrá que preocuparse si se ha separado de algo. Es muy interesante el resultado práctico de tal separación positiva. Significa que usted vivirá una vida que despierta interés y simpatía y no una vida que decepciona. El versículo 2 dice, unido con la última característica de Pablo del versículo 1, dice así: apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Hermanos, todo el Antiguo Testamento habla del evangelio. Allí está el evangelio prometido del cual hace referencia Pablo. Su mensaje era que Dios amaba a la humanidad y que Dios proveería una manera de salvar a esta humanidad. Nos traería a una relación de amor. Él nos amó y se entregó por nosotros. Los versículos 2 al 6 forman un paréntesis que presenta una definición del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, y la primera parte del versículo 3 dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, acerca, es traducida de la preposición griega peri y es la palabra que usamos como prefijo para palabras tales como periscopio, perímetro y otras. Esta palabra significa algo que cerca o que rodea. Este evangelio es entonces totalmente acerca de Jesucristo, es acerca de lo que Él ha hecho, es su obra. Ahora, hay otra gran verdad que se dice aquí acerca de Jesucristo. Dice el resto del versículo 3 que era del linaje de David según la carne. Aquí se refiere a la humanidad de Jesús. Nació de una virgen porque ha sido declarado el Hijo de Dios con poder, porque según el versículo siguiente, el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Y aquí hay que aclarar que la resurrección no fue lo que lo hizo Hijo de Dios a Jesucristo. Esta solo confirmó y reveló quién era Él. Jesús fue declarado Hijo de Dios. Aquí tenemos aquí también la perfecta humanidad de Cristo y también su perfecta deidad. Él es Dios y hombre. Vemos que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y pienso que esta es una referencia obvia al Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí, en este versículo, la Trinidad de Dios. Además, el versículo 4 concluye diciendo, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección
lo comprobó todo. Lo presentó como el Hijo de Dios. Al leer la Biblia encontramos que Él es presentado en el poder de su resurrección. Le vemos primero en los días de su humanidad, con un cuerpo físico, caminando sobre la tierra, despreciado y rechazado por los seres humanos. Le vemos en su debilidad cuando estaba sentado descansando junto a un pozo y cuando descansaba en una barca sacudida por la tempestad. Y finalmente le vemos pasar por la vergüenza de la cruz, pero llegaría el momento en que sería resucitado de los muertos. Los días de caminar por los polvorientos caminos de Israel se habían terminado. Él había regresado de los muertos con gran poder. Su resurrección había comprobado y demostrado la veracidad de su nacimiento virginal. Evidentemente, Él era el Hijo de Dios con poder y con mucho poder. Igualmente, la resurrección de Cristo nos asegura que Él vendrá a esta tierra como el juez, el Rey de reyes y Señor de señores. Él acabará con el pecado y reinará con justicia sobre la tierra. El versículo 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo aquí menciona dos provisiones importantes de las buenas nuevas de Dios. Una, conversión, que es por la gracia de Dios, y la segunda, vocación, que es en el caso de Pablo, el apostolado. Es probable que Pablo estuviese hablando acerca de la gracia específica del apostolado, pero lo más probable es que se refiere, o por lo menos está incluyendo la gracia por la cual todo creyente tiene acceso a una relación de salvación con Jesucristo. La gracia es un favor que no se merece ni se gana. Eso lo tenemos claro. Nosotros como creyentes no hemos contribuido en nada para ser merecedores de esa gracia. Como dice Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La versión Dios habla hoy dice así: pues por la bondad de Dios han sido recibidos ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. La gracia es la misericordia amorosa de Dios a través de la cual Él concede la salvación como un regalo a quienes confían en su Hijo. Cuando cualquier persona deposita su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios en su soberanía infunde en esa persona el hálito o aliento de su propia vida divina. Los cristianos, los que hemos creído, estamos vivos espiritualmente porque hemos nacido de lo alto y hechos nuevas criaturas. La salvación es del Señor. Nosotros jamás podríamos haberla conseguido por nuestros propios medios. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si leemos el capítulo 3:23 también dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí viene el versículo que leímos recién, ¿cierto? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Nota el contraste entre un versículo y otro? En esta redención, amados hermanos, las obras y la jactancia del hombre quedan totalmente excluidas. La salvación no viene por medio del bautismo, como creen los mormones. La salvación no viene por medio de la confirmación, la comunión, por ser miembros de una iglesia, tampoco por guardar los mandamientos o tratar de vivir conforme a todas las enseñanzas del Sermón del Monte, por ejemplo. La salvación no viene por servir a otras personas y ni siquiera por servir a Dios.
No viene como resultado de ser moralmente rectos, respetables o sacrificados. Tampoco se da por la simple razón de creer que hay un Dios y que Jesucristo es su Hijo. Aún los demonios reconocen estas verdades y no son salvos. Viene únicamente cuando una persona se arrepiente de pecado, recibe por fe la provisión de gracia del perdón que Dios ofrece mediante la obra expiatoria de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. En este caso, nuestro Salvador, Jesucristo, quien nos purificó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, los versículos 6 y 7 dicen: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tomemos esta expresión final del versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. La palabra que se traduce aquí por llamados se refiere a quienes se les ha extendido una invitación. Los llamados son los que han oído y han escuchado el mensaje. Los llamados son los que han oído. Hay quienes no oyen. El Señor Jesucristo dejó esto bien claro cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es así de sencillo. Jesús llama y usted responde. Si usted ha respondido, se halla entre los elegidos. El apóstol Pablo aseguró a los hermanos en Roma que ellos estaban comprendidos dentro de la gracia del Evangelio y como tales fueron llamados a ser de Jesucristo. Entre los incontables privilegios concedidos por la gracia, los cuales tenemos acceso con las buenas nuevas de Dios, se encuentra al que seamos sus amados, sus llamados y sus santos. Pablo se dirige aquí a todos los hermanos creyentes en Roma, llamándolos amados de Dios. Una de las verdades más reiteradas y destacadas en las Escrituras es la del amor y la gracia de Dios para aquellos que le pertenecen. Todo creyente ha sido acepto para con Dios por medio de Cristo y para que, como dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. Somos amados por Dios. Cada creyente es un hijo de Dios y somos amados en el nombre del Hijo amado de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos también que los que habían venido a Cristo por la obediencia a la fe también son los llamados de Dios. Pablo no se refiere a un llamado general o a que toda la humanidad será salva, sino que está hablando específicamente a quienes han respondido afirmativamente a esa invitación. Y aquí también podríamos entrar en el tema de que veremos más adelante, que si fuimos elegidos en forma soberana, porque nosotros jamás podríamos buscarle por fe a no ser que Él nos haya o nos hubiera escogido por un acto de gracia, que es la postura conocida como calvinista, o por el contrario la otra postura, que es que nosotros tuvimos parte en esta, que es el hecho de que esto es posible por la gracia anticipada. El pecador está siendo atraído a Cristo y tiene la habilidad dada por Dios para elegir la salvación, que es la postura conocida como arminiana. Hermanos, algo muy importante: si usted piensa que Dios escogió y el otro hermano cree que Dios sabe quiénes lo aceptarían, son solo doctrinas, o mejor dicho, posturas, las cuales sabremos con claridad cuando estemos en su presencia. Esto no significa que usted sea salvo o no sea salvo. La doctrina básica debe ser la misma, la doctrina elemental y primordial debe ser la misma. Si usted cree que somos salvos por medio de la fe y por gracia inmerecida por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, es lo que importa. Usted es salvo. Ahora, si duda que Jesús es el Hijo de Dios, o que por las buenas nuevas, por las buenas obras que yo hago, puedo ser salvo, estamos perdidos, hermanos. Pero siempre es bueno saber las posturas, pero no con el fin de imponer ni causar división, porque esto es a lo largo del cristianismo ha causado mucha división.
Bueno, y tercero, para terminar, el versículo 7 dice: los creyentes que somos santos de Dios. La palabra santo, todos o la gran mayoría sabemos que se trata o corresponde a un significado básico de apartado. Entonces, para terminar esta sección, encontramos tres grandes privilegios de Dios a quienes les pertenece. Privilegios recibidos por gracia sin siquiera merecerlos, porque la paga de nuestro pecado era la muerte eterna en el lago de fuego. Pero Dios en su misericordia nos hizo aceptos en el amado, nos amó y nos llamó para ser sus santos. En la próxima clase continuaremos con la segunda parte del capítulo 1, desde los versículos 8 en adelante. Que Dios le bendiga.